Morfosis, perfecto, bien si vieron la serie, ok. Morfosis, entonces hacían un cambio, se transformaban. Y eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que con esto en mente podamos ir a la palabra del día de hoy, porque lo que vamos a ver esta mañana es justamente un cambio que debe de haber en tu vida y en mi vida al ser creyentes, una morfosis, un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, el apóstol va a hacer varias anotaciones, varias cosas muy puntuales en donde tu vida y mi vida deberían de estar experimentando ese cambio, esa morfosis, ¿de acuerdo? Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Y antes de comenzar, vamos a orar. Señor, gracias por la bendición y la oportunidad que nos regalas de estar esta mañana aquí. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, pueda transformarnos, Señor. Te pido también, Señor, que tanto a creyentes como no creyentes, Señor, tú puedas hacer un cambio genuino en nuestros corazones, que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, Señor, y que el día de hoy la palabra pueda taladrar de manera profunda, de manera incómoda a cada uno de nuestras conciencias y corazones, y que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos reflexionar en nuestra conducta y también que podamos ser luz en los lugares donde nos encontramos y poder compartir esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4, 17 al 32 dice: Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia, santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. El título de mi sermón esta mañana es Morfosis. Morfosis. El título del sermón es Morfosis. Y lo he dividido en 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos. El título es Morfosis. Lo vamos a dividir en 3 puntos. Punto número 1, ¿cómo nos vemos sin Cristo y cuáles son esos efectos? ¿Cómo nos vemos sin Cristo y cuáles son esos efectos? Eso lo vamos a ver del versículo 17 al 19. El punto número 2 lo he titulado El cambio. El cambio. Y eso lo vamos a ver del versículo 20 al versículo 24. Y el punto número 3 es cómo vive el cristiano. Punto número 3, cómo vive el cristiano, y lo vamos a ver de los versículos 25 al 32. Mi mensaje central, mi mensaje para hoy, mi argumento, la idea principal de todo lo que vamos a hablar el día de hoy es el siguiente. Por causa del Evangelio, ahora ustedes deben experimentar un cambio que comienza dejando de ser practicantes del pecado y con una mente renovada. Por causa del Evangelio, ahora ustedes deben experimentar un cambio que comienza dejando de ser practicantes del pecado y con una mente renovada. De acuerdo
acuerdo a lo que hemos visto hasta el día de hoy en esta serie, el apóstol nos ha mostrado en el capítulo 1 de esta carta cómo la Trinidad opera en nuestra salvación. ¿Recuerdas el capítulo 1? Podemos ver a Dios Padre, podemos ver a Dios Hijo y podemos ver al Espíritu Santo orquestando la salvación para con nosotros, y termina diciendo que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En el mismo capítulo 1, Pablo hace una oración muy profunda, un ruego muy profundo que tiene que ver con el que él le dice al Padre: Señor, que te conozcan a ti. Eso es lo más importante. En el capítulo 2 vemos un diagnóstico profundo de lo que la Biblia nos muestra antes de ser cristianos y lo que ahora somos cuando somos creyentes, y cómo Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos ha salvado sin que tú y yo podamos hacer algo por esa salvación, ni siquiera responder para que Dios pueda intervenir y salvarnos. Nos muestra ese diagnóstico, que estábamos muertos en delitos y pecados, y cómo por la gracia y la misericordia de Dios, Dios interviene, abre tus ojos y puedes ahora responder al Evangelio. En el capítulo 3, Pablo nos dice que hay un solo pueblo, que tanto gentiles como judíos, por el pacto de la gracia, por la obra de Cristo en la cruz, ya no serán dos pueblos, sino que para Dios ahora son un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Y comenzando el capítulo 4, Pablo comienza a hablar de que ahora, una vez que la Trinidad nos ha salvado, una vez que lo más importante es que lo conozcamos, una vez que lo más importante es que entendamos que ya no hay dos pueblos, que somos un solo pueblo, una vez que entendemos todo eso, ese pueblo lo llama la iglesia, y esa iglesia debe de vivir unida, debe de permanecer en una unidad de amor, de gracia y de perdón. Con esto en mente, el capítulo 4 comienza diciendo justamente lo que no debería estar pasando en eso, a lo que Dios y a lo que el apóstol nos está mostrando que se llama la iglesia. Punto número 1, ¿cómo nos vemos sin Cristo y sus efectos? Verso 17 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles. Una vez más, Pablo hace un contraste entre cómo se vive una vida sin Jesús y cómo podemos tener una vida en Cristo. Pero a diferencia del capítulo 2, aquí sí hay imperativos. ¿Qué es un imperativo? Es una orden, es una instrucción, es algo que se tiene que hacer sí o sí. No es que te pidan permiso, no es a ver si puedes, no es a ver si quieres echarle ganas, no es a ver si hoy despertaste de buen humor y lo quieres hacer. No, Pablo está ocupando imperativos, Pablo está siendo específico, está dando una orden. Y dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden. Esta es la orden, esta es la instrucción. Y en el original, mis hermanos, esta palabra anden es vivan, ya no vivan como los gentiles andaban o vivían. Esto no quiere decir que dejemos de ser gentiles en un sentido, sino la forma de vida de los gentiles. Entonces Pablo está siendo específico y está diciendo: ya no vivan de esta manera. ¿Por qué? ¿Cómo es que entonces viven los gentiles, Pablo? Sigue diciendo el versículo: así como también, ya no andan así como también andan los gentiles en la vanidad de su mente. O sea, vamos a ver varias cosas de cómo es que los gentiles vivían. Aquellas personas no creyentes, aquellos que no habían puesto su fe en Cristo, aquellos que no han sido transformados, aquellos que no han nacido de nuevo, tienen una forma de vivir. Y hay 3 descripciones que vamos a ver en este primer punto. Y lo primero que encontramos es vanidad de su mente. Vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad de su mente? ¿Qué es esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay una persona no creyente, tiene una mente sin sentido, una mente hueca, una mente vacía. ¿Ustedes han escuchado de la revista Vanidades? ¿Cuántos han leído la revista Vanidades? Fulanita de tal se casó con fulanito de tal y se compró un vestido de $200,000. ¡Wow! Shakira y Piqué se divorciaron y qué rollo, y la rola de Shakira, y no inventen, o sea, qué tremendo. Que la Legarreta se está separando de Rubín, que porque se besuqueó con el apio de Cabay, que no sé qué tanta cosa. Después de 20 y tantos años de matrimonio, y eso es vanidad en la mente. Son cosas huecas, son cosas que no edifican nuestra vida, son cosas que no tienen sentido.
Son cosas que no van a traer algo productivo para tu mente y para mi mente. Son cosas que no tienen que ver con Dios, que no van a transformar nuestras vidas. Y a veces tenemos pláticas tan vanas y tan sin sentido que lo único que hace es provocarnos incluso hasta envidias entre nosotros. Muchas veces tenemos pláticas, cenas y nos reunimos para hacer tantas cosas y está todo en nuestra plática menos el evangelio, menos Dios. Por eso es que tenemos grupos comunitarios y la razón de nuestros grupos comunitarios no es que solamente comamos y tomamos café y la pasemos bien. La razón de eso es que podamos convivir y que tengamos pláticas que edifiquen nuestras vidas porque el evangelio debiera ser el centro de nuestro lenguaje constante. Pero estas personas, aquellos que están sin Cristo, aquellos que no conocen de Dios, andan y viven porque tienen una mente vana, una mente vacía, una mente hueca. Otra cosa que encontramos ahí en esta porción, versículo 18, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Y si te das cuenta, esto va complicando la situación un poco más. No solo hay una mente vacía, una mente vana, sino que también hay una mente, un entendimiento entenebrecido. O sea, no hay nada en su mente en relación con Dios. No existe Dios. Y si existe Dios, es como, sí, el que está en el cielo, aquel que anda por allá, aquel que dices tú que es muy bueno, pero que permite, ¿cuánta gente se murió en Siria? ¿Ese es tu Dios? Y los niños que se acaban de ir entre los escombros, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es el Dios en el que crees, que mata niños? Tienen entenebrecido el entendimiento, tienen oscuro el entendimiento, está cegado, no pueden ver las cosas de Dios, no pueden entender las cosas de Dios, espiritualmente no entienden nada. ¿Por qué? Porque no saben quién es Dios. Es más, muchos hasta lo niegan. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32, y dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, presumidos, inventores de lo malo. Hey, jóvenes, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Todo esto hay en la mente de una persona que no conoce a Dios, Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, fíjate qué tremendo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también dan su aprobación, son cómplices de aquellos que los practican. Esta es la mente de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Es vano y tiene el entendimiento entenebrecido. Es incapaz de ver a Dios, a su gracia, a su amor, de conocerlo. Otra cosa que encontramos aquí, versículo 18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios. ¿Te das cuenta cómo termina el versículo de Romanos cuando dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su propia aprobación para con las que la practican. Están excluidos de Dios, están aparte. Y aún así hay muchos, o la gran mayoría, que reciben una gracia común y ni siquiera se dan cuenta que Dios está operando en sus vidas, pero lo niegan. Porque su mente está tan entenebrecida que no se dan cuenta que Dios sigue obrando en sus vidas, aun y cuando lo rechazan. ¿Y por qué razón es que estas personas están así? ¿Cuál es la razón de que estas personas estén de esta forma? Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué es que viven de esa forma? ¿Por qué es que piensan que viven a todo dar? ¿Por qué es que piensan que disfrutan del mundo, que disfrutan la vida, que disfrutan de los placeres? Todavía hay quien que puede pensar o que puede ser tan arrogante que dice, cuando yo me esté muriendo, en ese momento, pilas, pido perdón y ya la hice. Todavía hay una conciencia tan soberbia y tan arrogante que puede pensar que la puede librar porque piensa que es más listo que Dios. La ignorancia y la dureza del corazón. Mis hermanos, lo que esto debe despertar en ti y en mí, si tú eres creyente, es compasión por estas personas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el problema en el que viven, la oscuridad en la que viven? Y también quiero que te des cuenta que tú estabas en esa posición y que no hay absolutamente nada que tú hayas hecho para que Dios haya hecho un cambio, haya hecho morfosis en tu vida. Amigo, amiga, que no eres creyente, si el Espíritu Santo te está moviendo a ver que tu estado actual
es de esta manera, es una buena señal para comenzar a tener un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y si tú eres creyente o dices ser creyente y tu conducta es muy similar a esta, este también es un buen momento para examinar tu cristianismo y que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu vida. Cuando la palabra de Dios es predicada y lleva el mensaje del evangelio, lo que hace es atacar la ignorancia, romper ese corazón duro, porque taladra hasta abrirlo y restaurarlo. ¿Qué efectos son los que producen o se ven en la vida de una persona así? Que es de pensamiento vano, que tiene el entendimiento entenebrecido y que está fuera de la vida de Dios por ignorante y porque su corazón es duro. Y cuando digo ignorante, no es que sea una persona que no tenga cultura, que no tenga educación, sino que es ignorante de Dios, desconoce a Dios. ¿Cuáles son los efectos en la vida de esta persona? Versículo 19. Habiendo llegado a ser, ¿qué dice? Insensibles. Insensibles. La idea de Pablo aquí con esta palabra es que no pueden distinguir lo bueno de lo malo. Son insensibles. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hermano, el viernes y el sábado tenía un buen rato de no subirme al metro y es una verdadera desgracia, de verdad. No el metro, que también, ¿no? Es una verdadera desgracia. La verdad es que no me asusta las cosas que pasan, no es que me asuste, pero wow, está tremendo. Gente sin ninguna identidad. Todo mundo es lo que se le ocurre ser. Hombres dejando de ser hombres, mujeres dejando de ser mujeres, hombres tratando de ser personajes ficción, hombres y mujeres transformados con ojos de vidrio, agujereados por todos lados, tatuados sin razón, atuendos, parecía un desfile, parecía Halloween, parecía un disfraz. Cuando entré dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué tienen en su corazón? La respuesta era sencilla, está entenebrecido. No conocen a Dios. ¿Y sabes qué tremendo es que tú puedas decir, hey, aquí hay agua, tu identidad no está en esa porquería que te has puesta? Hombres con falda, encadenados por todos lados, sin identidad, pintarrajeados, mujeres queriendo ser musculosas, besándose. Era un asco completo todo eso. Y no lo digo por la gente, sino porque está entenebrecido su entendimiento, cerrado por completo. Viven en una vanidad. Iban al concierto de no sé qué, había el Foro Sol ayer, y todo el mundo se baja y se abrazan, y hay como, hasta parece que hay una comunidad muy unida, pero están perdidos. No hay identidad, no saben quiénes son. Y lo peor de todo es que a veces apoyamos esas cosas, abrazamos esas cosas y permitimos que esas cosas sucedan en la iglesia porque no queremos ser legalistas, porque hay que mostrar mucho amor y mucha gracia. Y no estoy diciendo que no debamos de hacerlo, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a las Escrituras, para que puedan encontrar y conocer al verdadero Dios. Para ellos la diversión, para ellos el pecado es diversión. Ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Noviazgos a destiempo. Y a veces lo aplaudimos. Y somos creyentes y permitimos eso en nuestras casas y con nuestros hijos. Y lo aplaudimos y estamos de acuerdo. Y nunca somos lo suficientemente fuertes espiritualmente para sentarnos con nuestros hijos y por amor confrontarlos con la palabra. ¿Con quién me voy a casar? Y hoy en día, antes preguntabas eso y los chavitos alzaban la mano y decían, yo me quiero casar, me gustaría, quiero tener novia, quiero tener novio, y eso está bien. Hoy ni siquiera quieren levantar la mano porque quieren ser solteros, porque quieren darle vuelo a la hilacha, porque quieren tener sexo hasta que se cansen, porque no les importa tener un compromiso, porque su corazón y su mente está entenebrecido. ¿Con quién te quieres casar? Fácil, no te cases, prueba, acuéstate con uno, con otro, es más, prueba distintas cosas, ten dos a la vez. Hoy hay diversidad para todo, es tu derecho. Haz un revoltijo, haz una porquería ahí, pasa nada. Hoy la gente tiene que entender que hay mente abierta.
Eso es ser insensible. No están distinguiendo la verdad de la oscuridad. No están distinguiendo en la santidad del pecado porque tienen el corazón entenebrecido, porque no son sensibles a las cosas de Dios. Y no lo son porque hay cristianos que siguen siendo pasivos, que no se están levantando y que no están predicando el evangelio de la verdad. Aplauden las tranzas, aplauden las mordidas, aplauden la falsificación, aplauden la mentira, aplauden la corrupción y no estamos entendiendo de qué se trata esto. Ser insensible produce que sean integrados a la sensualidad. ¿Para qué? Para que cometan impurezas. Son personas que viven de sensaciones, que viven de emociones, que quieren sentir bonito, que son tan egoístas que les encanta sentir eso en sus cuerpos, en sus corazones, en sus deseos. Mira cómo lo muestra Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Te das cuenta? Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los abandonó ¿a qué? A sus pasiones. Y no solo pasiones, pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta ¿a qué? Al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es una persona que no tiene a Cristo. Y tarde o temprano va a llegar a eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Estamos promoviendo la castidad? Estamos diciendo guárdate para tu matrimonio. Estamos diciendo tienes que buscar y orar para que Dios te dé un hombre o una mujer que ame al Señor, que viva de acuerdo a su voluntad. No es lo que tú quieras, porque si haces lo que tú quieras, no estás viviendo el evangelio, estás siendo egoísta porque quieres tu propio bienestar. Quieres un hombre o una mujer que a ti te guste porque eso es lo que tú quieres. Ni siquiera te importa el evangelio, ni siquiera te importa esa persona, porque si te importara le compartirías el evangelio y entenderías que es más importante que fuera salva a que estuviera contigo. Insensible, no te importa el otro, te importas tú. Nos encanta la música y todo tiene que ver también con la música que escuchamos, los programas que ves, las series que tienen escenas sexuales, que las miras y que pasan y que te haces tonto y en lugar de quitarlo o adelantarlo, prefieres ver cómo termina la escena y hasta la calificas. No llegaron a tanto, o sea, nada más se le vio y ya, pasa nada, hombre, tranquilo. No seas legalista, esa es la de hoy, no seas legalista. El TikTok, ¿qué tal? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, aquí está mi celular? Dárselo a tus papás, a tu esposa, a tu esposo, decir, aquí está mi celular. ¿Cuántos podríamos hacer eso ahorita? Las fotos en el Instagram. Vivimos en un narcisismo impresionante, hermanos. Todo mundo está metido tomándose fotos y viendo fotos de ver a dónde se fue X, a dónde se fue Y, el vestido que se compró, el vestido que quisiera tener, los zapatos, el traje, la corbata, hasta las iglesias. Mira, esa iglesia está bien padre, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Y perdemos nuestro tiempo viendo cosas que lo único que hacen es hacernos insensibles. Y el tema aquí, mis hermanos, es que Pablo da una orden. Y Pablo dice, versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así, ya no vivas así. Un cristiano no puede vivir así, no debe vivir así, porque se supone que el evangelio ya hizo una transformación en tu vida, no porque le eches ganitas. Yo no estoy aquí para decirte échale ganas, deja de hacerlo, eso no va a servirte nunca. Si tú no has entendido el evangelio y no te has arrepentido de tus pecados y no te has dado cuenta de la condición en la que vivías y no le das gracias a Dios porque eso eras y por él ahora puedes ser renovado, entonces no has entendido el evangelio. Pero si lo has entendido, te das cuenta que no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no es de echarle ganas, es que el evangelio hizo un cambio. Es que hubo un morfosis en tu vida. Y esto me lleva a mi segundo punto.
cómo es que debemos vivir o cómo debemos andar si es que en verdad somos creyentes. ¿Qué necesitamos para poder vivir como cristianos y no como cristianoides raros que solo van a la iglesia el domingo? Pero saliendo de aquí te transformas, haces otra morfosis. Punto número 2, el cambio. El cambio, versículos 20 al 24. Pero ustedes, ¿te das cuenta? Una vez más, los peros en la Biblia son impresionantes. Pero ustedes, cristianos, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Lo puedes ver conmigo? Sigue refiriéndose a los creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, pero Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso con este tono y con estas palabras para que la iglesia despierte. Despierten, ya son cristianos, no pueden vivir de esta forma. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a qué? A la verdad que hay en Jesús, es decir, a la verdad del Evangelio, que cuando a la anterior manera de vivir, ¿qué dice ahí? Ustedes se despojen. No dice si ustedes gustan, si ustedes tienen tiempo, si ustedes pueden, si ustedes tuvieran la amabilidad, si fueran ustedes tan gentiles, si ustedes tuvieran, por favor, la decencia. Dice, despójate. Punto. ¿Eres cristiano? Sí, solo una menos. ¿Eres cristiano? Despójate. El Evangelio, mis hermanos, es lo que produce un cambio radical en nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo que me daban cuando conocí al Señor y que me daba mucha risa, pero me acordé mucho de él cuando estaba preparando esto. El pecado está en el árbol. ¿A quién estoy viendo? ¿A quién? Al pecado. Y aquí está Jesús. ¿A quién estoy viendo? ¿A quién estoy dando la espalda? ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Radical. Eso es radical. Ya no veo al pecado, doy un giro de 360 grados a mi vida, ahora veo a Jesús y ¿a quién le doy la espalda? Al pecado. Despójate. ¿Eres creyente? ¿Has puesto tu fe en Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Reconoces la obra redentora de Cristo? Amén. Ya eres creyente. Entonces, despójate. Tienes que darle la espalda al pecado. Si no vemos esta forma de que el Evangelio es el medio para poder dejar el pecado, entonces sí, estaríamos siendo muy legalistas. Y lo que te estoy diciendo es, sé moral, pórtate bien, sal de aquí y empieza a portarte bien. Eso no es lo que estoy diciendo. Necesitamos el Evangelio para poder hacer eso. No se trata de echarle ganitas a la vida. ¿Cuántos de ustedes dijeron esta palabra el 1 de enero? Ahora sí le voy a echar ganas, ¿no? Ahora sí vamos con todo. Pregunta, ¿sí lo lograste? Vamos a entrar al tercer mes del año. ¿Cómo vas con las groserías? ¿Cómo vas con la música que escuchas? ¿Cómo vas con la pornografía? ¿Cómo vas con esas relaciones que sabes que no están bien y las sigues teniendo? ¿Cómo vas con el celular y el TikTok? ¿Cómo vas con la gracia a las personas? ¿Cómo vas con la paciencia? ¿Cómo vas con tu matrimonio? ¿Cómo vas con el servicio a tu prójimo, a la iglesia? ¿Cómo vas con tu comunión con Dios, que debería ser lo más importante? ¿Le sigues echando ganitas? ¿Sigues diciendo, el lunes voy con todo? Versículo 20, una vez más. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Y este viejo hombre, mis hermanos, no es de canas, es de hábitos. Despójate de ese mal hábito pecaminoso en el cual eras practicante, eras constante. Debieras de despojarte de ese viejo hombre. No puedes andar así. Debe ser un reflejo de Cristo, debe ser un reflejo de su enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de su palabra, la de su evangelio. Tienes que cambiar. El cambio no es una opción para el creyente, hermanos. Si tú eres creyente, hay un cambio y se debe de notar. ¿Qué diferencia hay entonces entre un matrimonio donde Dios es el centro y un matrimonio donde no le interesa meter a Dios? ¿Qué diferencia entonces hay entre un noviazgo cristiano y un noviazgo del mundo?
¿Qué diferencia hay entonces entre un creyente y un no creyente? Si vamos a actuar como los inconversos, entonces hay que hacer aquí una fiesta. El domingo invitamos a Daniel Hadid, ponemos un montón de música aquí y hacemos filas para que pase la gente y a eso le llamamos avivamiento. Y entonces vamos a hacer cosas que parecieran cristianas. ¿Y dónde está la diferencia? Nada, es que aquí solo decimos por favor. Esa es la diferencia. Y la Biblia es clara y es radicalmente distinta en su punto. Es darle la espalda al pecado y ver a Cristo. Ese es el cambio. No es una opción para el creyente. 3 cosas que vemos aquí. Ya la vimos la primera. Despójate. El cambio comienza cuando puedo decir, ya no voy a hacer eso. Me quito, me despojo de esa forma de vida. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo puedo hacer? La gracia me alcanza. Recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios... ya no estoy muerto en delitos y pecados, la gracia ya me alcanzó, entonces ¿puedo o no puedo despojarme? Sí puedo despojarme, porque el Evangelio ya hizo su trabajo en mí, porque ya fui sellado con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Puedo despojarme, debo despojarme. Mi vida ya no es un hábito pecaminoso. Ya no soy practicante del pecado. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que vas a dejar de pecar. No, ya no practicas el pecado. Pregúntate, no digas, no me lo digas a mí. Pregúntate, ¿eres practicante del pecado? ¿O vives en fe y arrepentimiento constante? Ahí está la diferencia. Déjame decirte que el pecado se origina en tu mente. Versículo 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, despójense de su viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? El pecado, mis hermanos, ¿se origina dónde? Aquí se origina el pecado. El fraudulento comete el fraude en su mente porque ya está planeando cómo lo va a hacer. El adúltero planea el pecado en su mente, no en el acto sexual. Eso es la culminación de lo que antes ya planeó. Si tú estás en una relación a destiempo con una persona que no es creyente y piensas que tú nunca vas a caer en pecados sexuales, te estás engañando solo. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. No quiero inclinarte a que vayas y lo compruebes, pero estoy casi seguro que te vas a quemar. Porque no puedes jugar con el pecado. Porque el pecado va a destruir tu vida por completo. Y una vez más, o le das la espalda o coqueteas con él. Y si coqueteas con él, te vas a quemar. Tu mente planea el fraude, tu mente planea las mentiras, tu mente planea el adulterio, tu mente planea la pornografía, tu mente planea la fornicación. Ya están aquí. Solo es cuestión de llevarlas a cabo. Y si no hay un cambio, si no hay evangelio, si no has sido sellado por el Espíritu Santo, vas a caer de forma práctica. Es decir, vas a vivir constante, haciendo lo mismo, porque no hay un Espíritu Santo que te diga, ¡hey! ¡Para! Lo que tú estás haciendo ofende primero a Dios y después ofende a las personas que te rodean. Mira cómo lo dice Jesús, Mateo 5, versículo 27 al 28. Jesús, no Pablo, no yo, Jesús. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hombres, ¿cuidan lo que ven? ¿Cuidas lo que ves? ¿O solo lo haces para que tu esposa no te diga nada? Hombre soltero, ¿cuidas lo que ves? ¿Estás siendo fiel a Dios y a tu esposa aunque no la conozcas? Échate ese trompo a la uña. ¿Puedes pensar en eso? ¿Has pensado en eso? ¿Te has puesto a pensar en que Dios tiene una mujer o un hombre para ti que a lo mejor desde niño fue instruido en la palabra del Señor y que nunca ha tenido relaciones sexuales y que se guardó para ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué estás haciendo tú como hombre?
aunque no la conozcas. ¿Estás siendo fiel a Dios y a esa persona, aunque no la conozcas? Y al revés. Mujer, ¿estás siendo fiel a ese varón, a ese hombre, a Dios y a ese hombre, aunque todavía no lo conozcas, aunque todavía no es el tiempo? Y si ya lo conoces, ¿qué estás haciendo? El cambio es aquí. La renovación comienza aquí. El poder del evangelio transforma el corazón, pero transforma la mente. No solo es dejar de hacerlo, es entender por qué es que estoy dejando de hacerlo. Versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Primero es despójate. Ahora Pablo dice, vístete de un nuevo hombre. ¿Por qué de un nuevo hombre? Porque es a la semejanza de Dios. Porque el Espíritu Santo ahora mora en ti. Porque has sido creado en justicia y en verdad. Porque has sido regenerado. Porque has nacido de nuevo. Porque la ira que tú merecías ya no está puesta en ti. Ya la cargó Cristo. Y como pusiste tu fe en eso, ahora eres un nuevo hombre. Vístete de ese nuevo hombre. Empieza a caminar en fe y en arrepentimiento genuino. Ten comunión con Dios. Haz un tiempo devocional. Lee la palabra, no para ser erudito, sino para que puedas conocer más al Dios de la Biblia. Y eso a su vez va a ir santificándote poco a poco. Y cada vez, a lo mejor estás aquí y sigues viendo hacia allá, pero cada vez es menos, hasta que podamos un día llegar a hacer eso. Despojarse es una actitud. Después de despojarme hay una renovación en mi mente para revestirme ahora ¿de qué? De ese nuevo hombre en Cristo. Es decir, ahora tengo una nueva actitud. Ahora quiero leer la Biblia, ahora quiero orar, ahora quiero ir a la iglesia, ahora quiero servir, ahora quiero amar, ahora quiero despojarme de mis pertenencias, ahora quiero ayudar a otros, ahora quiero hacer cosas para el Señor porque estoy revestido de ese nuevo hombre. Ahora esto no se queda solo en simple teoría, nos lleva a la práctica. Pablo nos lleva a la práctica. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Punto número 3. ¿Cómo vive el cristiano verdadero? ¿Cómo vive el cristiano verdadero? Versículos 25 al 32 dice: por tanto, es decir, en conclusión de todo lo que ya hemos visto, dejando a un lado la falsedad, y empieza a dar una serie de cosas de las cuales deberíamos estar practicando. Podemos encontrar 5 aplicaciones prácticas aquí. Versículo 25. Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En primer lugar, la mentira. Deja de mentir. Deja de convertirte en un mitómano. Que la gente te conozca porque la gracia de Dios te ha alcanzado y puede haber un verdadero cambio en tu vida y no porque seas un completo mitómano. Que digan, wow, ese cuate era de esta forma, pero la gracia de Dios lo alcanzó y ahora velo, es otra persona. En lugar de que digan, no manches, ese cuate es un maestro de la mentira. Y tú dices, luego te enseño. Dejar de mentir, renovar, revestirse. ¿Por qué debo dejar de hacerlo? ¿Por qué es que debo de dejar de mentir? Versículo 25. Porque somos miembros los unos, ¿de qué? Los otros. Estás para edificar al cuerpo, no para mentirle al cuerpo. Versículo 26. Enójense. ¿Pero qué? No pequen. Esta es para mí. Dejar esta ira que se convierte en pecado. Esta ira que ofende, esta ira que hiere, esta ira que lastima, que llega a los golpes, insultos, palabras obscenas.
Esa ira es la que no debemos hacer. Esa ira es de la que tenemos que despojarnos. Esa ira es en la que tenemos que trabajar. Esa ira es en la que tenemos que cambiar por medio de la renovación de nuestra mente con el poder del Evangelio. ¿A cambio de qué? ¿De qué me voy a revestir? No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. ¿Cómo cambio eso? Con una actitud de reconciliación. Es que yo no empecé, ella empezó. Que no se ponga el sol. Reconciliación. ¿Cuántas veces has sentido que cuando terminas un pleito, una discusión, hay un Espíritu Santo que te dice, ahora sí te pasaste de lanza? Y dices, ¿qué dije? Ese es el momento de no permitirle al diablo que siga obrando en eso. Ese es el momento de ir y decir, perdón, reconciliación. Actitud de reconciliación, que ya no crezca. Es que yo no tuve la culpa. No te estamos preguntando si tuviste la culpa. No, Pablo te está diciendo, ya no te enojes con esa ira pecaminosa. Reconcíliate. Es una orden. No te estamos preguntando si tuviste la culpa o no. Reconcíliate. Actitud de reconciliación. Ir y buscar la reconciliación. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo de que ese momento se divida más. Si tú eres una persona que solo dejas que pasen las cosas y nunca pides perdón, aunque no hayas tenido la culpa, hermano, tienes un serio problema. Y se llama orgullo. Tu orgullo es tan grande que nunca eres capaz de pedir perdón y eres como Ofelia Guilmain. Muerta por dentro, pero de pie como un árbol. Si tú eres de esas personas que dicen, nadie me va a ver llorar nunca, tienes un problema muy serio de orgullo. Actitud de reconciliación. ¿Cómo sé cuando mi ira, cuando mi enojo deja de ser pecaminoso? Cuando de inmediato busco la reconciliación. La regué, ofendí, lastimé, pero voy y busco la reconciliación. En ese momento puedo entender que eso ya no es una ira pecaminosa, sino que tuve un enojo que se salió de mi naturaleza caída, pero que hay un Espíritu Santo que trabaja en mí y puedo reconocer que aunque no tuve la culpa, tengo que buscar la reconciliación. Eso es una mente renovada por el poder del Evangelio. La renovación es cuando buscas inmediatamente la reconciliación. 3. Versículo 28. El que roba, no robe más. El que roba, no robe más. Y robar no es necesariamente solo fijarte en posesiones materiales que te las claves. Que sí, o sea, ya está mal hacer eso. Tomar lo que no te pertenece, esto es robar. Tomar a la esposa que no te pertenece, eso es robar, aparte de adulterar. Tomar a la mujer que no es para ti, eso es robar, además de fornicar. Vivir a costillas de los otros, eso es robar. Estás robando sus recursos, estás robando su tiempo. Si eres una persona que eres como un agua mala, que te pegas, y ya que le succionaste todo al otro pobre y te vas, estás pecando. Estás robando. No es que me ayuda mucho. Y eres un agua mala ahí pegado. No edificas, no ayudas, no bendices, pero ¿cómo quitas? Estás robando. El problema del robo es el egoísmo. Esta persona puede querer algo y no le importa lo que tenga que hacer con tal de obtenerlo y hasta puede robar el tiempo de la otra porque necesita obtener algo de esa persona. Lo que mueve a la persona que roba es el egoísmo porque quiere lo del otro. La raíz de ese pecado es el egoísmo. El egoísmo es lo que mueve al ladrón. Por eso dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo, el que roba no robe más, sino más bien ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo, hombres? Que trabaje. No nos robes aire. Párate temprano y ponte a trabajar. Trabaja, lucha, busca. Eres hombre, para eso fuiste creado.
Deja de estirarle la manita a tu mamá para que te haga las cosas. Trabaja. Me quiero casar. ¿Qué tienes? Nada. No te cases. ¿Trabajas? Está como el de YouTube, ¿no? El chavorruco. ¿Qué estás haciendo ahorita? Tengo muchos proyectos, pero no estoy haciendo nada. Síguele así. Vas a llegar muy lejos. La renovación, a fin de que tenga que, fíjate la renovación del versículo 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de eso? Que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ya no le robes, ahora ayúdalo. Ya no robes más. Ya soy buena persona porque no robo. Puede ser. Pero lo que la Biblia dice es, no robes, trabaja para que a ese que le robabas, ahora lo ayudes. Ahora le des más. Porque eres muy chido, porque eres Superman, porque eres muy bueno, porque estás muy guapa, porque eres emprendedor, porque eres un empresario famoso, exitoso, porque tienes unas capacidades impresionantes. No, porque el Evangelio hizo una transformación en tu corazón, porque de ser así tú seguirías haciendo otras cosas. Verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. ¿Para qué? Para edificación. No hables palabras malas, y palabras malas no necesariamente son groserías. Si eres chismoso, intrigoso, eres de los que te dicen una cosa y vas como teléfono descompuesto y vas y le dices a la persona otra cosa, pero ya le cambiaste las palabras. Esas son malas palabras. No es propiamente groserías, pero puede entrar en el punto. Si tu lenguaje sigue siendo un lenguaje bastante coloquial todavía, deberías estar pensando, ¿dónde está la renovación de mi mente? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio puede transformar esto en mi vida? ¿Cómo el Evangelio puede cambiar mi lenguaje? ¿Puede haber una renovación de mi mente? Esto nos habla más de la lengua que de otras cosas. Las palabras que compartimos, las palabras de queja, de pesimismo, como dirían por ahí, si tú eres de aquellos que les encanta tirar de arrea verbal, tienes un problema. Esas personas con las que te acercas y, no, es que el gobierno, es que el AIFA, es que mi mamá, es que mi papá, es que acá, es que... Todo es pesimismo, todo está mal, todos apestan menos tú. No hables malas palabras, palabras que no edifican. Fíjate lo que sigue diciendo, palabras malas sino la buena. ¿Para qué? Para edificación. Fíjate bien, según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. Gracia a los que escuchan. ¿Tienes una palabra fresca del Evangelio? ¿Tienes una buena noticia que dar? Y en lugar de eso, ¿qué haces? No, acaba con ellos, hazles. Yo que tú la dejo. Es más, pídele el divorcio. No, no te dejes, pide la pensión. ¿Y dónde quedó el Evangelio? ¿Qué estás edificando? ¿Dónde hay gracia? Una palabra fresca donde digas, está pasando esto en mi vida, me estoy divorciando, y en lugar de que le digas, no te dejes, puedes decirle el Evangelio de Dios, puede transformar tu corazón, la vida de tu esposo, de tu esposa. No te garantizo que se vuelvan a unir, lo que sí te garantizo es que el Señor, en su gracia y en su misericordia, puede salvarte, puede restaurar tu corazón, y si es su voluntad, puede restaurar tu matrimonio. Palabras que edifiquen, que impartan gracia. Yo aprendí a golpes del Señor esto. Es que yo recibía Cristo en mi corazón. Yo les decía, no, eso no se hace, carismático, desgraciado. Es que yo creo que Dios me habló. No, sola escritura, porque Calvino nos enseñó y Lutero fue un reformador y tú eres un falso maestro. Yo era de esos. No había una palabra de gracia,
una palabra que edifique, una palabra que confronte el error. No te estoy diciendo que aplaudas el error, no, confronta el error, pero con gracia, con amor, para que edifique, para que sea fresco, para que transforme, para que quieras saber más del evangelio, para que puedas seguir extendiendo el reino, para que puedas discipular. Eso es amar. Eso es una buena palabra. Deja de estar hablando, esto está mal, esta iglesia está mal, esto no funciona, esto no me gusta, la letra no me parece, es que esto está... Queja y queja y queja y queja. ¿Dónde está la renovación de tu mente? Que edifique. Versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¡Ja! Esto está tremendo. ¿Y sabes por qué? Porque el contexto en el que estamos y el lenguaje que ocupa Pablo, tus palabras y mis palabras, si no son para edificar, entristecen al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Esto es muy serio. No podemos jugar a los cristianos, no podemos jugar a la iglesia. Lo que sale de tu boca, si no es para edificar, y tú dices ser creyente, entristece al Espíritu Santo. Es Dios mismo. Y David dice, después de que peca, contra el cielo y contra ti he pecado. Si tú no puedes entender que al primero que ofendes cuando pecas es a Dios, tú no estás entendiendo el evangelio. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual ¿qué? Fueron sellados para el día de la redención. En tu hablar y en mi hablar, lo que sale de nuestra boca, lo que entristece al Espíritu Santo, es las malas palabras que hablamos y que decimos. Y esto es muy serio. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos da convicción de pecado cuando se nos va la boca en algo. Él dice, hey, tú hiciste mal, dijiste algo que está mal, regrésate, pide perdón, reconcíliate. Arrepiéntete, se te fue la lengua de más. Él nos guía a toda verdad y esa verdad es Cristo, es Jesús, es la cruz. Nos ilumina para entender lo que leemos en la Biblia. Ahora imagínate que podamos entristecer a esta persona de la Trinidad, la cual nos ayuda a tantas cosas. Versículo 31 a 32 dice, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Es una persona que no te gusta hablar con los demás, hay amargura. Eres una persona que no te gusta convivir, hay amargura. Eres una persona que no eres capaz de hacer algo por alguien, aunque no sea creyente, hay amargura. ¿Eres de esas personas que siempre están enojados, que siempre estás molesto por algo? Personas airadas, siempre estás buscando pelearte, siempre quieres bajarte del carro y agarrarte a golpes con la gente. Insultos, empieza una diferencia y lo primero que haces es mentar madres. ¿Eso es de verdad lo primero que haces? ¿Es lo primero que sale de tu boca? No voy a decir groserías desde este púlpito, pero si piensas que hay algunas que no son tan fuertes y las dices porque no son tan fuertes, estás equivocado. Estás pecando. Sigues vestido del viejo hombre, no te estás renovando con el nuevo hombre por el Espíritu Santo del cual fuiste sellado. ¿Recuerdas lo que Pablo dice justo en Efesios capítulo 1, versículo 13? Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron sellados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Hermano, no existe un sello más poderoso que ese. Preguntas para ti esta mañana. Ya estoy terminando. ¿En qué lista estás? ¿En qué lista estás? ¿En la primera que leímos?
En el primer punto, ¿estás en esa lista? ¿O estás en la lista de aquellos que han escuchado el mensaje de salvación, que han sido enseñados, discipulados, amados, instruidos por Jesús? ¿Verdaderamente hubo un cambio en ti? ¿Hay una conversión genuina en tu corazón? ¿Cómo es que realmente vives? ¿Cómo es que realmente actúas? Pablo le dice a los corintios lo siguiente. A los corintios, una iglesia que era un desastre, una iglesia que era practicante en muchas cosas, que eran un relajo, que muchos de ellos vivían en la carne, a la cual Dios les regaló muchos dones. A esta iglesia Pablo les dice, 2 de Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no sea que reconocen ustedes mismos que Jesucristo está entre ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Examínense si están en la fe. Los cristianos no son cristianos por estar 5, 10, 20 o 30 años en el Evangelio. No. Los cristianos son cristianos porque hay un cambio, porque hay morfosis, porque hay una transformación en su manera de vivir, y eso es producido por el poder del Evangelio. No eres cristiano porque tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia. Eres cristiano porque hay un cambio en ti. Y si en ese tiempo tú no has notado un cambio en ti mismo, examina si estás en la fe. Examina si estás en la fe. Tú mismo sabes cuál es tu mayor lucha. Tú sabes quién eres. Tú sabes tu carácter. Tú sabes de qué pie cojeas. Tú puedes ver en tu corazón si has cambiado en algo. Tú lo puedes ver. A Dios no lo vas a poder engañar nunca. Los cristianos son cristianos porque hay un cambio en su manera de vivir, y esto es producido por el poder del Evangelio. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: pero el fruto del Espíritu para aquellos que por pura gracia hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pero el fruto del Espíritu es un solo fruto, no son 9 frutos, es un solo fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos deben estar en tu corazón, que ha sido sellado por el Espíritu Santo y transformado por el poder del Evangelio. Algunos tendrán más amor que otros tendrán más gozo que otros, porque cada uno de nosotros, si tú has puesto tu fe en Jesús, tiene un proceso de santificación en su vida. Cada uno de nosotros está en un proceso distinto, familia. Pero tenemos que entender que este fruto debe de habitar en nuestro corazón. Y el principal empieza diciendo que amor. El Evangelio de Juan dice, y el mismo Dios, el mismo Jesús dice: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y eso solamente sucede cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando el fruto del Espíritu mora en nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Es dura, es confrontativa, pero, Señor, quebranta mi corazón, quiébralo, Señor. Yo necesito el Evangelio de Jesucristo en mi vida con urgencia, Señor. Ayúdame, Señor, a despojarme del viejo hombre, a revestirme de ese nuevo hombre, a darle la espalda al pecado, a poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, a entender que estoy en una carrera, Señor, que pueda ir dando pasos de fe firmes en cada uno de estos días, Señor, de manera que pueda irme despojando de ese viejo hombre, que esas actitudes y esas prácticas pecaminosas cada vez sean menos en mi vida, Señor. Señor, si hay alguna persona aquí que no es creyente, Padre, por favor, confronta su corazón.
que esta mañana pueda reconocer su condición delante de ti, Señor, reconocer su ruina espiritual, reconocer que es un pobre en espíritu y que te necesita fervientemente, Señor. Humíllalo, quiebralo, sóbralo, Señor. Que pueda reconocer tu señorío, que pueda reconocer que tú fuiste a la cruz, que pueda poner su fe en ti, Señor, y sálvalo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como tú, Señor, porque en nuestras fuerzas es imposible que vivamos de esta manera, Señor. Gracias Espíritu Santo, porque tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y nos llevas a Cristo para encontrar la solución a nuestro más grande problema, que es el pecado. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús.